Queridos hermanos y hermanas, hoy estamos aquí para explorar un tema fascinante y debatido dentro de la Iglesia Católica. Se trata de un mensaje que ha captado la atención de muchos y que ha sido compartido por el arzobispo Carlo María Viganò sobre el Papa Francisco. Este mensaje ha generado un considerable debate e interés en todo el mundo católico, ya que Viganò es conocido por sus críticas abiertas al pontificado del Papa Francisco. Pero antes de sumergirnos en esta discusión, quiero recordarles la importancia de mantener un diálogo respetuoso y amable en los comentarios que compartan, independientemente de sus opiniones personales. Como creyentes, sabemos lo valioso que es respetar la dignidad de cada individuo, incluso cuando discutimos temas sensibles. Ahora, sin más preámbulos, les invito a explorar este provocativo mensaje del Mons. Viganò sobre el Papa Francisco, que hemos traducido para ustedes, y a reflexionar sobre cómo esto puede influir en nuestra comprensión de la Iglesia y la fe. Preparen sus mentes para una discusión estimulante e informativa. Queridos amigos, permítanme saludar y agradecer a los organizadores de la conferencia sobre la identidad del país y a quienes participaron en un momento de gran confusión. Es importante aclarar lo que está sucediendo, incluso comparando diferentes posiciones. Por eso estoy agradecido a mi amigo Michael Matt por darme la oportunidad de compartir algunas reflexiones con ustedes. En este discurso no intentaré dar respuestas, sino plantear una pregunta que ya no puede postergarse. ¿Cómo podemos enfrentar la grave apostasía representada por la presencia de un papa que actúa de manera completamente extraordinaria? Una situación sin precedentes que, en mi opinión, no puede resolverse utilizando nuestras categorías habituales de juicio y acción. La proliferación de declaraciones y comportamientos completamente ajenos a lo que se espera de un papa, e incluso en contradicción con la fe y la moral de las cuales el papado es el custodio, ha llevado a muchos fieles y a un número cada vez mayor de obispos a tomar nota de algo que parecía inimaginable hasta hace poco. El trono de Pedro está ocupado por una persona que abusa de su poder, utilizándolo para fines opuestos a los que el Señor lo instituyó. Algunos sostienen que esto es manifiestamente herético, planteando preguntas. Otros creen que se trata de un comportamiento tiránico en la administración de la Iglesia. Otros aún consideran que su elección es inválida debido a las numerosas anomalías relacionadas con la renuncia de Benedicto XVI y la elección de su sucesor. Estas opiniones, más o menos respaldadas por pruebas o producto de especulaciones que no siempre pueden compartirse, confirman, sin embargo, una realidad ahora innegable. Es esta realidad, en mi opinión, la que constituye un punto de partida común para abordar la escandalosa presencia de un papa que se presenta con arrogancia extranjera, que actúa y habla como un enemigo, uno que, precisamente porque ocupa el trono de Pedro y abusa de la autoridad papal, es capaz de infligir un golpe terrible y desastroso, como ningún enemigo externo en la historia de la Iglesia ha sido capaz de hacer. Los peores perseguidores de los cristianos, los fieles adherentes a las logias masónicas, nunca han logrado en tan poco tiempo y con tanta eficacia devastar la viña del Señor, escandalizar a los fieles, disgustar a los ministros, desacreditar la autoridad papal y demoler el magisterio sobre la fe, la moral, la liturgia y la disciplina en la Iglesia. Y esto no solo en relación a los miembros del cuerpo místico, a quienes él desprecia y contra quienes no deja de lanzar veneno, sino también en relación al cabeza del cuerpo místico, Jesucristo, cuya autoridad ejerce Bergoglio no de manera vicaria, como sería necesario de acuerdo con la infinitud positiva, sino de manera autorreferencial. La autoridad del romano pontífice deriva, de hecho, de la autoridad suprema de Cristo, en la cual participa siempre dentro de los límites y propósitos establecidos de una vez por todas por el divino fundador y que ningún poder humano puede cambiar.
La evidencia de las acciones de Bergoglio y el abuso de su cargo ciertamente son una parte dolorosa y muy seria de la situación, pero tomar conciencia de esta realidad es la premisa indispensable para abordar una situación insostenible y desastrosa. En estos 10 años de su pontificado, hemos visto a Bergoglio realizar acciones que nunca esperaríamos de un papa y, viceversa, realizar acciones que esperaríamos de un hereje o un apóstata. Ha habido situaciones en las que sus palabras o ciertos actos parecían manifiestamente provocativos, como si quisiera deliberadamente suscitar la indignación del cuerpo eclesial para darles el pretexto de declararlo cismático. Pero esta estrategia típica de los peores jesuitas ha sido ahora descubierta, porque toda la operación se ha llevado a cabo con demasiada arrogancia y en cuestiones sobre las que ni siquiera los católicos moderados están dispuestos a hacer compromisos. Los escándalos sexuales del clero, y en particular la respuesta de la Santa Sede a la plaga de corrupción moral de los obispos, han mostrado una vergonzosa disparidad de trato entre aquellos que pertenecen al llamado círculo mágico de Bergoglio y aquellos a quienes considera adversarios. El reciente caso de Marco Rüdiger es prueba de que aquel que detenta el poder actúa como un déspota, encontrando soluciones legibles y considerándose libre de actuar sin rendir cuentas por sus acciones. A menudo, las consecuencias de las decisiones tomadas personalmente por Bergoglio recaen en sus subordinados, que se encuentran acusados y desacreditados por elecciones que no son suyas. Pienso en el caso del edificio en Londres en el que ocasionalmente estuvo involucrado el secretario de Estado. Pienso en el vergonzoso asunto europeo que, además de rehabilitar a un criminal responsable de horribles crímenes contra numerosas víctimas, también desacreditó al ex prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Ladaria. Pienso en el caso McCarrick, que fue liquidado rápidamente a través de un procedimiento administrativo secreto, sin ninguna compensación para las víctimas y declarado irremediable. Y así sucesivamente, la lista continúa. Queda evidente la importancia de aquellos que se adaptan y colaboran voluntariamente con Bergoglio, pero abandonan el barco en cuanto la prensa descubre los contenidos del Vaticano. Muchos notan un comportamiento cínico y utilitario que los lleva a rechazar nombramientos y promociones para no encontrarse en una incómoda posición de chivo expiatorio. El silencio del episcopado ante las tonterías de Bergoglio confirma que el autoritarismo autorreferencial del jesuita ha obtenido obediencia de casi todos los obispos, aterrorizados por la idea de convertirse en objeto de represalias por parte del centro vengativo y despótico de Santa Marta. Sin embargo, comienzan a no tolerar más su acción devastadora, que socava la autoridad y la autoridad de toda la Iglesia. Obispos como Johnson Strickland han reiterado admirablemente verdades doctrinales inmutables que la sinodalidad se está preparando para demoler. Esto no le da poder al Papa para intimidar a los buenos obispos. Algo está comenzando a cambiar. Se están delineando alineaciones y vemos por un lado la nuestra Iglesia, a la que él hace referencia de manera emblemática, y por otro lado, lo que queda de la Iglesia católica, hacia la cual no deja de mostrar una extrañeza absoluta. No afirma ni siquiera que las posibles irregularidades ocurridas durante el cónclave de 2013 hayan sido de alguna manera sanadas por el hecho de que Jorge Mario Bergoglio fue reconocido como papa por los cardenales electores y la mayoría de los fieles. En cualquier caso, ha sido sanado de manera radical por el hecho de que Jorge Mario Bergoglio haya sido reconocido como portavoz por los cardenales electores y la mayoría de los fieles. Prácticamente hablando, el argumento principal es que, independientemente de los eventos que pudieran haber llevado a la elección de un papa, con o sin influencias externas, la Iglesia establece un límite de tiempo más allá del cual no es posible impugnar cualquier elección si la persona elegida
es aceptada por el pueblo cristiano. Sin embargo, esta tesis es cuestionada por la historia misma. En 1378, después de la elección del Papa Urbano II, la mayoría de los cardenales y el pueblo lo reconocieron, sosteniendo el llamado Séptimo Evangelio, aunque en realidad era un antipapa. 13 de los 16 cardenales en funciones impugnaron la validez de la elección de Papa Urbano VI debido a los actos de violencia cometidos por el pueblo romano contra el Sagrado Colegio, e incluso algunos de los pocos partidarios de Urbano retractaron inmediatamente su elección, convocando un nuevo cónclave en Fondi, que eligió al antipapa Clemente X. Los eventos que siguieron y las creencias de Vicente Ferrer y Clemente como el verdadero papa demuestran que el argumento del consenso universal no resiste la prueba de la historia. La forma más segura de abordar esta situación parece ser obedecer a un papa radical sin necesariamente considerarlo ajeno a su cargo y separado de la Iglesia, por lo que ya no puede guiarla. Sin embargo, incluso esta solución, que al menos reconoce que Bergoglio es un hereje, no parece ser definitiva, ya que la obediencia que los fieles pueden negarle es solo marginal en comparación con los actos de gobierno y magisterio que ha llevado a cabo y continúa realizando. Por supuesto, se puede organizar la celebración clandestina de la misa católica, pero ¿qué pueden hacer un sacerdote o un laico cuando un grupo de obispos manejados por Bergoglio está tratando de introducir una doctrina aceptable que cambiaría el significado de conceptos fundamentales? ¿Y qué pueden hacer cuando en sus parroquias una diaconisa bendice el matrimonio entre dos personas del mismo sexo? Ciertamente, desobedecer las órdenes ilegítimas de superiores jerárquicos o apóstatas es un deber grave, ya que la obediencia a Dios está por encima de la obediencia a los hombres y las virtudes de la obediencia están subordinadas a las virtudes teológicas de la fe. Sin embargo, el daño causado al cuerpo eclesial no se previene mediante una simple resistencia. La cuestión debe resolverse tomando en cuenta el hecho de que Bergoglio es un hereje y sus afirmaciones sobre la moral intrínseca o la pena de muerte serían suficientes para demostrarlo. También debemos preguntarnos si la elección de 2013 de alguna manera fue invalidada por una falta de consentimiento, es decir, si el candidato elegido realmente tenía la intención de convertirse en el Papa de la Iglesia Católica o si prefería ser el líder de lo que él llama nuestro sínodo e iglesia, que no tiene nada que ver con la Iglesia de Cristo, precisamente porque es algo diferente. En mi opinión, esta falta de consentimiento también se puede ver en su comportamiento esencialmente anticatólico y constante, ajeno a la esencia misma del papado. No hay ninguna acción de este hombre que no parezca rebelarse claramente contra la práctica y el magisterio de la Iglesia. Todo parece indicar que sus acciones están en conflicto con la tradición y la enseñanza de la Iglesia. La pregunta fundamental es comprender el plan subversivo de la Iglesia profunda y cómo se ha organizado para llevar a cabo un ataque desde dentro a la Iglesia y llevar al profeta del anticristo al trono de Pedro, infiltrando la jerarquía y escalando sus posiciones. Este plan es evidente, al igual que es evidente que la facción ultraprogresista no se detuvo en el hecho de que consideraba a Benedicto XVI demasiado conservador y lo odiaba, sobre todo porque se atrevió a promover la idea de un pontificado múltiple. Así que Benedicto XVI se vio obligado a renunciar y de inmediato surgió el desconocido Buenos Aires. El 11 de octubre de 2013, durante una conferencia en la Universidad de Villanova, el cardenal Mechlin, amigo de toda la vida de Dios usado, reveló que la elección de Bergoglio había sido fuertemente deseada por un influyente señor italiano conocido como Señor por excelencia, que tenía conexiones tanto con el Vaticano como con el gobierno italiano. Es importante destacar también
la estrecha conexión de Bergoglio con el lobby homosexual del Vaticano. Además, es significativo que Megai haya declarado que estaba convencido de que Bergoglio cambiaría la sede papal en un plazo de 4 años, lo que confirma la maliciosa intención de alterar una institución divina e irreformable como la Iglesia. Sin embargo, Bergoglio participó en eventos patrocinados por la Fundación Clinton y recibió otros respaldos igualmente escandalosos de la historia global, lo que confirma su posición como banquero corrupto y liquidador de la Iglesia, con el objetivo de sustituir la constitución de la religión de la humanidad, que servirá como un instrumento al servicio de la sinergia del nuevo orden mundial. Este nuevo orden mundial se caracteriza por el humanismo, la preocupación por la ecología, la inmigración, la ideología LGBTQ y la ideología de género. Bergoglio parece adoptar estas instancias de la religión globalista no solo a través de acciones de apoyo abierto y orgulloso a los partidarios de la Agenda 2030, sino también a través de la demolición sistemática de todo lo que se opone en el magisterio y la persecución despiadada de quienes expresan incluso perplejidades prudentes o críticas abiertas a la Iglesia de Cristo. Para llevar a cabo el plan de la Iglesia profunda, Bergoglio ocultó sus posiciones más extremas para obtener un número suficiente de votos en el cónclave y garantizar la total obediencia de sus seguidores. Aquellos que planearon el plan se aseguraron de que fuera adecuadamente chantajeable, como a menudo sucede en situaciones de este tipo. Una vez seleccionado Gregorio, pudo mostrarse tal como es y comenzar la demolición de la Iglesia y el papado. Pero, ¿es posible que un papa pueda destruir el papado que él mismo encarna y representa? ¿Es posible que un papa pueda devastar la Iglesia que el Señor le ha confiado para defender? Además, si la participación de un cardenal en el cónclave se entiende maliciosamente y si tiene la intención de actuar subrepticiamente contra la Iglesia o cometer un crimen, entonces incluso si aparentemente se respetan los procedimientos y normas de la elección, sin duda hay un problema. Esta intención criminal emerge de la astucia con la que los cardenales son cómplices del complot y colaboran en engañar a los cardenales que votaron de buena fe. En resumen, existen preocupaciones legítimas sobre la elección y el pontificado de Bergoglio, basadas en cuestiones de consenso, herejía y comportamiento anticatólico, así como sospechas de manipulaciones e influencias externas en su elección. Estas preocupaciones plantean preguntas importantes sobre el futuro de la Iglesia Católica y el papel del papado en su continuidad e integridad. Reitero que no estaré impresionado en presencia de un defecto de consentimiento que afecte la validez de la elección, sin decir que la misma coexistencia de un papa renunciante con un papa reinante ya es en sí misma un elemento que nos lleva a creer que tienen un falso concepto de la esencia de la profecía, considerándola un rol compartible con otros. Y no olvidemos que la distinción entre munus y ministerium es arbitraria y que no puede haber un papa que se dedique al ministerio de la oración y otro que gobierne. Cristo es uno, la Iglesia es una, y solo hay un sucesor de Pedro. Un cuerpo con 2 cabezas es un monstruo que es repugnante a la naturaleza, incluso antes de la constitución divina de la Iglesia. Algunos podrían objetar, pero incluso el señor Gregorio actuó con malicia y, sin embargo, aceptó lo que el cardenal le ofreció, su elección como obispo de Roma, y por lo tanto asumió el cargo y debe ser considerado papa. Yo creo, en cambio, que su aceptación del propósito lo invalida, ya que considera el propósito como algo diferente de lo que es. Como un esposo que se casa en la iglesia pero excluye de su intención los propósitos específicos del matrimonio, haciendo que el matrimonio sea nulo y anulable precisamente por su falta de consentimiento. No solo eso,
¿quién conspiraría maliciosamente para acceder a un cargo sería tan ingenuo como para explicar a quienes deben elegirlo que tiene la intención de convertirse en papa para cumplir las órdenes de los enemigos de Dios y de la Iglesia? Buenos días. Tengo la intención de destruir la Iglesia haciéndome elegir papa. ¿Votarán por mí? La demostración radica precisamente en el uso del engaño, la disimulación, la mentira, la eliminación de los opositores y la realización del plan criminal de los globalistas, como se evidencia en los objetivos de los correos electrónicos de John Podesta, el hombre de confianza de Hillary Clinton. Todos estos objetivos de los correos electrónicos de John Podesta, el hombre de confianza de Hillary Clinton, han sido o están a punto de ser llevados a cabo, desde la adopción de la igualdad de género como premisa para el sacerdocio femenino hasta la inclusión LGBT, desde la aceptación de la teoría de género hasta la participación en la Agenda 2030, sobre el cambio climático, desde la condena del presidencialismo hasta la exaltación de la inmigración como método de reemplazo étnico. Mientras tanto, está la eliminación y condena de la otra iglesia, la conservadora, compuesta por personas rígidas e intolerantes, comenzando por nuestro Señor, y San Antonio Espadaro escribió famosamente: con la cultura del concilio se aplica a la fe y la moral. También está la eliminación de la misa que pertenece intrínsecamente a esa iglesia, con Bergoglio considerado en conflicto con la nueva eclesiología, hasta prohibirla como incompatible con la iglesia sinodal. Estoy tratando de arrojar una piedra en el estanque. Me gustaría que se tomaran muy en serio la posibilidad de que Bergoglio haya tenido la intención de obtener la elección mediante el engaño y que pretenda abusar de la autoridad del conde romano para hacer exactamente lo contrario de lo que Jesucristo dio a Pedro y a sus sucesores: confirmar a los fieles en la fe católica, pastorear y gobernar el rebaño del Señor, predicar el Evangelio a todas las naciones. Desde su primera aparición como peregrino en el alojamiento del Vaticano, cuando se presentó con su inquietante Buonasera, se ha revelado orientado en una dirección diametralmente opuesta al mandato petrino. Ha adulterado y sigue adulterando el depósito de la fe, creando confusión y engañando a los fieles. Ha dispersado al rebaño, ha declarado que considera la evangelización de las personas como una tontería solemne y abusa sistemáticamente del poder de las llaves sagradas para perder lo que no se puede perder y atar lo que no se puede atar. Esta situación es humanamente irremediable, porque las fuerzas en juego son inmensamente poderosas y la corrupción de la autoridad no puede ser curada por aquellos que están sujetos a ella. Debemos tomar nota de que la metástasis de este pontificado se origina en el cáncer del Concilio Vaticano II, que creó las bases ideológicas, doctrinales y disciplinarias que inevitablemente debían llevarnos a este punto. Pero ¿cuántos de ustedes también reconocen la gravedad de la crisis actual y la capacidad de reconocer este vínculo causal entre la revolución conciliar y sus extremas consecuencias con Bergoglio? Si esta Passio Ecclesiae es un preludio de los últimos tiempos, es nuestro deber prepararnos espiritualmente para momentos de gran tribulación, esfuerzo y verdadera persecución. Pero será precisamente recorriendo los caminos de la cruz que el cuerpo eclesial podrá purificarse de la suciedad que lo desfigura, con la ayuda sobrenatural de María, preparándonos para la Iglesia en los tiempos de los tiempos. Estamos viendo abundancia contra abundancia en todo el mundo. Por último, permítanme recordarles que la asociación dominante que fundé tiene como objetivo brindar ayuda espiritual y material a sacerdotes, religiosos y religiosas perseguidos por la Iglesia bergogliana debido a su fidelidad a la tradición. Si desean hacer una donación para llevar a cabo nuestro proyecto, pueden hacerlo en el sitio web de la asociación o enviando un mensaje de texto al número que ven a continuación. Hoy y siempre, Jesucristo.